El viernes 11 de marzo de 2011, a las 14:46 en Japón, el noreste del archipiélago vivió un terremoto de tipo megatrust, es decir, un gran evento de subducción ocurrido sobre el contacto entre placas. La Agencia Meteorológica de Japón, o JOJTMA, registró el hipocentro frente a la península de Oshika, en la región de Tohoku, a decenas de kilómetros mar adentro y con una profundidad relativamente somera para este tipo de fuentes. En términos mecánicos, el movimiento correspondió a una falla inversa. Un bloque se desplazó sobre otro a lo largo de un plano inclinado, empujado por la convergencia tectónica en la fosa de Japón. Para entender lo que ocurrió ese día, conviene separar tres ideas que suelen mezclarse: magnitud, intensidad y duración, alcance del daño. La magnitud describe el tamaño del evento en la fuente y la energía liberada. La intensidad, según la escala de intensidad sísmica de JMA, describe la sacudida real en superficie, que varía según la distancia, el tipo de suelo y la topografía. Un mismo terremoto puede tener una magnitud enorme y, aún así, generar intensidades muy distintas en cada ciudad. Además, la duración percibida por las personas no equivale necesariamente al tiempo en que se propagó la ruptura sobre la falla. Son tiempos relacionados, pero no idénticos. Aunque el 11 de marzo quedó grabado como el evento principal, la región no estaba sísmicamente en silencio. 2 días antes, el 9 de marzo de 2011, se produjo un terremoto importante de magnitud 7,3 frente a la costa de Honshu, asociado a la misma zona de subducción. Ese sismo fue considerado un shock dentro de la secuencia que culminó el día 11 y vino acompañado por actividad posterior, llamada réplicas en el área. Con la perspectiva que dio el evento principal, esa señal previa fue interpretada como parte de un proceso de ajuste en el margen, pero en tiempo real no podía asumirse con certeza que anticipaba una ruptura mucho mayor. Terremotos de magnitud 7 en Japón, aunque serios, no son raros en términos relativos. A las 14:46, la ruptura comenzó bajo el mar. En Japón, la red instrumental es extremadamente densa, y eso permite detectar la onda P, la primera en llegar casi de inmediato. Según la JMA, el sistema de Earthquake Early Warning emitió un aviso pocos segundos después de la detección inicial en la estación más cercana. Era el margen de tiempo disponible para que sistemas automatizados y personas reaccionaran antes de la llegada de las ondas S y las ondas superficiales, que suelen producir la sacudida más fuerte. En una emergencia real, esos segundos no evitan el terremoto, pero sí reducen la exposición. Pueden detener trenes, pausar procesos industriales, abrir puertas de emergencia y dar a la población un aviso breve para protegerse. Ese primer tramo del evento ilustra un problema clásico en sismología operativa: estimar rápido versus estimar bien. Los sistemas automáticos hacen un cálculo inicial con información limitada, es decir, los primeros segundos de registro, y esa estimación puede quedar corta ante un megaterremoto cuyo tamaño real se revela cuando se observa el proceso completo de ruptura. En 2011, parte de las estimaciones iniciales resultaron insuficientes para anticipar desde el primer minuto el tamaño del tsunami que se estaba gestando. La sacudida se extendió por una franja enorme del país. La JMA registró intensidad sísmica máxima 7, el nivel más alto de su escala, en Kurihara, en la prefectura de Miyagi, y reportó intensidades 6 más en múltiples ciudades y pueblos de Miyagi, Fukushima, Ibaraki y Tochigi, con percepción del evento a escala nacional. Esa distribución reflejó tanto la cercanía al foco como el efecto de suelos blandos y cuencas sedimentarias que amplifican ondas sísmicas. En términos de daño estrictamente atribuible a la sacudida, el terremoto afectó edificios, puentes, carreteras y redes de servicios. En zonas urbanas modernas, muchos edificios diseñados bajo normas japonesas resistieron sin colapsos generalizados, aunque con daños en elementos no estructurales y en algunos casos con fallas estructurales en construcciones más antiguas o vulnerables. En áreas costeras e industriales, además, la sacudida comprometió equipos, tanques, tuberías y subestaciones, creando condiciones para cortes masivos y para problemas secundarios. También se observaron fenómenos típicos de sismos grandes en planicies y terrenos recuperados al mar.
licuefacción, asentamientos diferenciales y grietas en suelos saturados, particularmente relevantes en el corredor de Cantor. Lo que convirtió al evento del 11 de marzo en un megaterremoto no fue solo la magnitud final asignada, sino la extensión y el deslizamiento sobre el contacto entre placas. Modelos cinemáticos y geodésicos mostraron que la ruptura se propagó tanto hacia el norte como hacia el sur desde el epicentro, cubriendo cientos de kilómetros de longitud en poco tiempo. En ciertos sectores, el deslizamiento alcanzó valores extraordinarios, del orden de decenas de metros. Dicho de otra forma, la traba que mantenía acumulada la deformación cedió en una superficie enorme y con un movimiento relativo inusualmente grande. Esa combinación explica dos consecuencias centrales. La primera es la magnitud. Al integrar el movimiento total sobre la falla, se obtiene un momento sísmico enorme. La segunda es el tsunami. Cuando el fondo marino se desplaza verticalmente y en un área extensa, empuja o eleva una masa de agua gigantesca. En 2011, el deslizamiento somero fue una pieza crítica. Acercó la deformación al borde oceánico y favoreció que el levantamiento y hundimiento del lecho marino generaran un tren de olas con gran energía. Un rasgo medible y fundamental fue la deformación permanente del terreno. La red GeoNet, el GPS continuo de Japón, registró desplazamientos horizontales y verticales de gran magnitud en el noreste. Puntos costeros se movieron varios metros hacia el este, sureste, y en sectores de la costa del Pacífico se observó un hundimiento o subsidencia apreciable. Esto tuvo un efecto práctico inmediato, un litoral que quedó en partes más bajo respecto al nivel del mar, condición que, sumada al tsunami, facilitó la penetración del agua y complicó la recuperación posterior, especialmente en puertos, riberas y zonas de marismas. Apenas 3 minutos después del inicio del terremoto, la JMA emitió los primeros avisos y advertencias de tsunami. Ese tiempo de emisión fue rápido, pero el desafío fue el contenido. Los primeros pronósticos de altura resultaron menores a las olas que finalmente impactaron varios tramos de la costa. A medida que se incorporaron más datos de sensores, mareógrafos y el entendimiento de que se trataba de un megasismo, las advertencias se actualizaron y ampliaron en sucesivas rondas durante la tarde y la noche. La gestión del aviso fue, así, un proceso dinámico: emitir pronto y luego corregir con rapidez en un escenario que cambiaba minuto a minuto. Tras el evento principal, la región entró en un régimen de réplicas intenso. La JPA reportó como mayor réplica temprana un evento fuerte de magnitud 7,6 a las 15:15 del mismo día, y en los meses siguientes se registraron decenas de sismos significativos. Desde la perspectiva de protección civil, esto implicó una presión constante: rescatar y evacuar con el riesgo de nuevos colapsos, revisar infraestructura crítica mientras continuaban las sacudidas y sostener la comunicación pública en un entorno donde cada alerta podía tener consecuencias reales. El tsunami, generación, llegada a la costa, alturas, inundación y por qué superó las defensas. Mientras en tierra todavía se sentían réplicas y se evaluaban daños por la sacudida, el océano ya estaba reaccionando a un cambio físico ocurrido en segundos. El fondo marino se había desplazado de manera brusca a lo largo de la fosa de Japón. En un megaterremoto de subducción, la zona de contacto entre placas no solo se desliza, también puede producir levantamientos y hundimientos del lecho oceánico en un área enorme. Ese movimiento vertical es el disparador más eficiente para generar un tsunami, porque empuja hacia arriba una masa de agua gigantesca. El resultado no es una ola como las de viento, sino una perturbación de longitud de onda muy grande que viaja rápido en mar profundo y se transforma en una inundación violenta al entrar en aguas someras. La Agencia Meteorológica de Japón emitió el primer aviso de tsunami a las 14:49, apenas 3 minutos después del sismo, y lo hizo en el nivel más severo de su escala, el de Gran Tsunami. La lógica era correcta. Un evento de ese tipo, frente a esa costa, significaba evacuación inmediata. El problema fue que el fenómeno real superó en varios puntos las previsiones iniciales de altura. El sistema de alerta funcionó en velocidad de emisión, pero los primeros cálculos subestimaron la magnitud efectiva del desplazamiento en el fondo marino, algo documentado como una dificultad típica cuando se intenta pronosticar un megatsunami con datos incompletos en los primeros minutos.
El tiempo entre el terremoto y la llegada del tsunami fue extremadamente corto. En la costa más cercana, el tren de olas alcanzó tierra en menos de media hora, con variaciones locales según la batimetría y la forma de la costa. NOAA resume ese punto de forma directa. El tsunami llegó a la costa dentro de 30 minutos, rebasando defensas y causando impactos inmediatos en infraestructura crítica. Esta ventana temporal explicaba por qué Japón insistía tanto en evacuar sin esperar confirmaciones visuales. En un megasismo no hay margen para ver qué pasa. Cuando el tsunami se acercó a la línea costera, cambió su comportamiento. En mar abierto, la energía está distribuida en una columna de agua muy profunda y la ola puede pasar casi inadvertida. En cambio, al entrar en zonas someras, la velocidad disminuye, la altura crece y el flujo se vuelve destructivo. Pero altura no significó lo mismo en todas partes. El noreste japonés tenía dos escenarios costeros muy distintos. Por un lado, la costa de Sanriku, con bahías y ensenadas estrechas. Por otro, planicies amplias como la llanura de Sendai. En Sanriku, la forma de embudo de varias bahías tendió a concentrar el agua y aumentar la elevación máxima. En planicies, el peligro estuvo en la combinación de altura suficiente con un frente que avanzó lejos y rápido hacia el interior. Las mediciones posteriores y los relevamientos de campo mostraron cifras que, en algunos puntos, eran difíciles de incorporar a la experiencia reciente. Un valor citado con frecuencia para el máximo run-up, la elevación máxima alcanzada por el agua sobre el nivel del mar a lo largo del terreno, fue 40,5 metros en Iwate, dentro de los registros más altos observados en Japón. Estas cifras no describían una pared uniforme en toda la costa, sino picos locales donde la topografía y el encauzamiento del flujo amplificaron el ascenso del agua. En la llanura de Sendai, la historia fue diferente y, en cierto sentido, más geométrica. El tsunami se comportó como una inundación masiva que encontró poca pendiente y avanzó tierra adentro. Un estudio temprano y muy citado sobre la inundación en esa llanura estimó una altura máxima de inundación de 19,5 metros y describió que el frente del tsunami se propagó más de 5 kilómetros hacia el interior en forma de bore o frente de agua que empuja como una cuña. Esa combinación fue crucial para explicar pérdidas humanas y daños. No se trató solo de altura, sino de alcance y velocidad en áreas donde había barrios, rutas, instalaciones agrícolas e industriales. Las defensas costeras fueron puestas a prueba por encima de sus escenarios de diseño en numerosos puntos. La NOAA describe que el tsunami sobrepasó muros costeros, y esa frase resume miles de situaciones locales. Estructuras que funcionaron parcialmente, otras que fueron rebasadas por altura y otras que fallaron por socavación o impacto de escombros. En eventos así, el flujo no llega limpio. Llega con autos, madera, contenedores, embarcaciones y fragmentos de edificios. Ese material aumenta la fuerza de impacto y convierte calles en canales de arrastre. Además, el tsunami no es un solo golpe. Puede llegar en varias olas durante horas, y la más grande no necesariamente es la primera. Esto complicó evacuaciones, rescates y decisiones de retorno temprano. También hubo un fenómeno menos intuitivo, el retroceso. Tras el avance inicial, el agua puede retirarse con corrientes muy fuertes, arrastrando escombros de vuelta al mar, dañando estructuras ya debilitadas y formando remolinos en puertos. Ese ida y vuelta elevó el peligro para quienes se acercaron a mirar o intentaron rescatar con medios improvisados en zonas bajas. La amenaza, por eso, se sostuvo en el tiempo. Las advertencias debían mantenerse aún cuando el primer impacto ya hubiera ocurrido. El impacto territorial fue enorme y medible. Diversas evaluaciones oficiales y técnicas coincidieron en un dato de referencia. El tsunami inundó aproximadamente 561 kilómetros cuadrados a lo largo de la costa del Pacífico de Japón. Esa cifra no fue un número abstracto. Implicó zonas urbanas completas anegadas, áreas agrícolas cubiertas de agua salada y sedimentos, y una larga franja litoral donde la reconstrucción posterior debió replantear niveles, rutas de evacuación y ubicación de viviendas. En el balance humano, una proporción abrumadora de víctimas estuvo asociada al tsunami más que al colapso por sacudida. Un informe divulgativo del sistema UNESCO-IOC señala que, de quienes murieron, más del 90% se ahogó,
reflejando que el mecanismo principal fue la inundación rápida y no el derrumbe masivo en interiores. Esa realidad explica por qué, en la memoria japonesa, el 11 de marzo quedó definido como un desastre compuesto. El terremoto fue el detonante, pero el tsunami fue el factor dominante en la mortalidad y en la devastación visible de muchas localidades costeras. Impacto humano y respuesta inmediata. Evacuación, rescate, albergues, comunicaciones y salud. En la tarde del 11 de marzo, el desastre se definió en minutos por una combinación que pocas veces ocurre con esa escala. Un sismo de magnitud extrema, un tsunami con llegada rápida y una franja costera densamente habitada e industrializada. En el balance humano, las cifras oficiales se consolidaron con el paso de los años, pero el patrón general fue claro desde el inicio. El daño más letal no provino tanto de colapsos por sacudida, sino de la inundación. Para marzo de 2021, el reporte consolidado de la Agencia Nacional de Policía de Japón, difundido también por NOAA, registraba 15.899 fallecidos, 2.526 desaparecidos, presuntos fallecidos y 6.157 heridos. La primera respuesta, antes de cualquier despliegue masivo, fue social y territorial: evacuar. Japón emitió alertas tempranas de terremoto y avisos de tsunami en cuestión de minutos, pero la costa noreste tenía un problema físico que ninguna organización podía gestionar completamente en tiempo real. La ola llegaba rápido y el terreno útil para escapar era limitado en muchos pueblos. En varios puntos de Iwate y Miyagi, la evacuación dependió de rutas hacia colinas, taludes o edificios designados. En planicies como la de Sendai, dependió de alejarse de la costa lo antes posible, aun cuando el agua avanzaba por caminos y campos con una velocidad difícil de estimar visualmente. Los albergues se convirtieron de inmediato en el segundo frente. Tras el impacto, se habilitaron miles de centros de evacuación, en su mayoría instalaciones públicas ya previstas, pero también lugares privados como hoteles o templos cuando la demanda lo superó todo. Un informe técnico del proyecto del Banco Mundial sobre gestión de centros de evacuación describe que en la región de Tohoku se establecieron casi 2.500 centros y que en el punto de mayor ocupación más de 470.000 personas se alojaron en ellos. La cifra de evacuados también aparece en análisis humanitarios como un umbral de referencia, alrededor de 470.000 sobrevivientes desplazados a refugios en el pico inicial. Esa concentración masiva en refugios enfrentó problemas muy concretos: frío de finales de invierno, falta de privacidad, higiene complicada por cortes de agua y por baños insuficientes, y un acceso irregular a alimentos, mantas y medicamentos durante los primeros días. Además, la composición demográfica importó. Reportes regionales destacaron que una proporción alta de víctimas y afectados eran personas mayores. Por ejemplo, un informe de ADRC señaló que de los fallecidos cuya edad fue confirmada en un recorte de datos, una mayoría significativa era mayor de 60 años, lo que coincidía con la vulnerabilidad en evacuaciones rápidas y con necesidades de salud más complejas en refugios. En paralelo, la emergencia se volvió un desafío de infraestructura básica. La sacudida dañó redes y el tsunami destruyó subestaciones, tuberías, plantas y caminos. Una evaluación institucional de la Comisión Europea sobre el Mecanismo de Protección Civil, citada con frecuencia, estimó que 5,57 millones de hogares quedaron sin electricidad y alrededor de 600.000 quedaron sin suministro de agua en Tohoku y otras regiones. Estos números ayudan a explicar por qué los refugios no fueron solo espacios. Se convirtieron en lugares donde había que reconstruir en miniatura condiciones mínimas de vida: calor, agua segura, iluminación, carga de teléfonos y un sistema de información confiable. Las comunicaciones fueron otro punto crítico. Aunque Japón tenía redundancias, la combinación de cortes eléctricos, daño físico en antenas y saturación por demanda colapsó partes de la conectividad. Eso afectó tanto a familias intentando localizarse como a autoridades coordinando rescates. En emergencias de esta magnitud, la logística depende de saber qué rutas están abiertas, dónde hay gente aislada, qué hospitales funcionan, qué puentes siguen en pie y dónde se necesitan helicópteros. Cuando esa información tarda en consolidarse, la respuesta se vuelve desigual. Algunas zonas reciben ayuda antes, otras quedan aisladas por horas o días.
En ese vacío inicial, el rol del Estado se expresó a través de despliegues escalonados y de una coordinación interagencial intensa. Las fuerzas de autodefensa fueron movilizadas en un volumen sin precedentes para la posguerra japonesa. Un análisis del Instituto Nacional de Estudios de Defensa de Japón describe que se desplegó una fuerza conjunta de 100.000 efectivos como parte de la respuesta. La policía y los bomberos asumieron tareas simultáneas: rescate, control de tránsito en intersecciones sin semáforos, búsqueda de desaparecidos, seguridad en zonas evacuadas y apoyo a la distribución de suministros. La propia NPA dejó registro institucional de parte de estas tareas operativas, incluyendo el manejo de cruces con señales fuera de servicio y la reorganización de servicios administrativos esenciales. Los hospitales y el sistema de salud trabajaron bajo condiciones variables según el lugar. Algunos centros resistieron la sacudida, pero enfrentaron falta de energía, insumos y personal. Otros quedaron inaccesibles por carreteras dañadas. El flujo de pacientes no se limitó a traumatismos. Hubo exposición al frío, deshidratación, empeoramiento de enfermedades crónicas y, en refugios, el riesgo sanitario por hacinamiento y limitaciones de higiene. La salud pública, en ese contexto, dependió tanto de médicos como de agua potable, calefacción y transporte. La apertura de corredores logísticos fue decisiva. Un símbolo claro fue el aeropuerto de Sendai, inundado por el tsunami, con pistas bloqueadas por escombros y vehículos. La recuperación del aeropuerto se convirtió en una operación de emergencia para restablecer un punto de entrada de ayuda. Informes sobre rehabilitación de infraestructura del GFDRR señalan que la operación para rehabilitar Sendai comenzó pocos días después y que, en la primera fase, el aeropuerto se usó para introducir suministros aún antes de volver a una operación civil normal. El objetivo no era volver a la normalidad rápido, sino recuperar capacidad básica de transporte en una región donde rutas terrestres estaban dañadas y los puertos también habían sufrido impactos severos. La cooperación internacional se activó con rapidez, pero se integró a una respuesta principalmente japonesa. Un caso particularmente visible fue la asistencia de Estados Unidos bajo Operation Tomodachi, que aportó capacidades aéreas, navales y logísticas para entrega de suministros, apoyo a la apertura de rutas y coordinación con autoridades japonesas. Más allá de los nombres, ese tipo de apoyo mostró una lógica común en megadesastres. Cuando el daño afecta simultáneamente a carreteras, puertos y aeropuertos, la capacidad de mover carga por mar y por aire se vuelve tan importante como la de rescatar en el terreno. Infraestructura y economía, energía, transporte, industria y el efecto dominó global. Tras el impacto inicial, el desastre empezó a medirse en otro idioma: capacidad. Capacidad de generar electricidad, de mover mercancías, de sostener la cadena de suministros y de mantener servicios básicos funcionando de manera estable. En ese punto, el terremoto y el tsunami dejaron de ser solo un evento costero y se transformaron en una crisis nacional de infraestructura, con consecuencias económicas que se extendieron mucho más allá de las prefecturas más afectadas. Las estimaciones oficiales tempranas ya mostraban la escala del daño físico. En junio de 2011, el Cabinet Office de Japón calculó un daño directo aproximado de 16,9 billones de yenes, en equivalencias de ese momento, cerca de 154.000 millones de euros, con un desglose que incluía daños a edificios, a servicios esenciales, a infraestructura social y a otras áreas. En paralelo, una estimación del Banco Mundial situó el costo económico total potencial hasta 235.000 millones de euros, cifra que convirtió al 11 de marzo en el desastre natural más costoso registrado hasta entonces. El golpe energético fue uno de los factores que más condicionó la economía en el corto plazo. El tsunami dañó instalaciones costeras, afectó centrales térmicas y, sobre todo, desencadenó el accidente en Fukushima Daiichi, lo que llevó a restricciones y a una caída abrupta de capacidad operativa en el este del país. Un informe del FMI sobre Japón en 2011 señaló que el terremoto redujo significativamente la capacidad eléctrica en el este y que el daño a Fukushima y a otras plantas térmicas recortó la oferta y forzó medidas de gestión de demanda.
Esa tensión se tradujo en restricciones de suministro y apagones programados, especialmente relevantes porque afectaron el corazón industrial y urbano conectado al sistema eléctrico del este. Material del Banco Mundial sobre impactos del desastre resumió que las disrupciones energéticas y los cortes rotativos afectaron la capacidad de producción, justamente en un momento en que fábricas y redes logísticas intentaban recuperarse. En la práctica, la energía pasó a ser un insumo racionado. Empresas acortaron horarios, ajustaron turnos y reprogramaron procesos. Comercios redujeron iluminación y climatización, y el país entró en una fase de ahorro eléctrico que no era solo una campaña, sino una condición para evitar fallas mayores en la red. La economía no se detuvo, pero se volvió menos eficiente y más frágil, porque muchas actividades modernas dependen de continuidad eléctrica para operar, desde refrigeración y bombeo hasta control industrial y telecomunicaciones. El transporte fue el segundo gran frente. La infraestructura de carreteras y autopistas, aunque sufrió daños, mostró una recuperación relativamente rápida en corredores prioritarios. Un documento de lecciones aprendidas del GFDRR sobre rehabilitación de infraestructura destacó que, dado que el daño en la red vial principal fue limitado y la rehabilitación se organizó con eficiencia, las rutas principales hacia las áreas afectadas se repararon dentro de aproximadamente una semana, lo que permitió abrir un esqueleto logístico temprano para ayuda y abastecimiento. En ferrocarriles, el panorama fue mixto. En líneas interiores de alta prioridad, Japón logró sostener un desempeño notable en seguridad. Reportes técnicos sobre experiencia japonesa resaltaron que los sistemas de detección y frenado automático contribuyeron a evitar descarrilamientos con víctimas en trenes bala, incluso con trenes circulando a alta velocidad al momento del sismo. Sin embargo, en la franja costera, donde el tsunami golpeó directo, varias líneas quedaron literalmente arrancadas de su traza, con estaciones y puentes dañados o desaparecidos y con secciones que tardaron años en reconstruirse o que debieron reubicarse. Documentos del MLIT sobre el estado de la reconstrucción ferroviaria reflejaron que persistieron tramos sin restablecer en varias líneas del noreste por el nivel de destrucción y por los rediseños necesarios. Los puertos y los aeropuertos funcionaron como puntos críticos. La destrucción en muelles, grúas, depósitos y accesos terrestres afectó la capacidad de importar combustible, mover contenedores y sostener la pesca y la industria costera. Y en el caso del aeropuerto de Sendai, la inundación lo inutilizó en el corto plazo, obligando a organizar una rehabilitación acelerada para recuperar un nodo de entrada aérea. La lógica era sencilla: sin puertos ni aeropuerto operativo, incluso un sistema de carreteras reparado no alcanzaba para abastecer a gran escala. El 11 de marzo también mostró que, en una economía altamente integrada, la zona de impacto puede expandirse por vías menos visibles. La industria japonesa concentraba producción de componentes críticos que alimentaban fábricas dentro y fuera del país. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria, en su análisis de 2011, examinó cómo el terremoto impactó la cadena global de suministro, señalando especialmente la sensibilidad del sector automotriz a interrupciones en componentes electrónicos y piezas específicas. Los indicadores macro del corto plazo reflejaron ese golpe. Un análisis del Tesoro francés sobre el impacto global resumió que la producción industrial japonesa cayó 15,8% en marzo de 2011 respecto de febrero, y que la industria automotriz fue la más afectada, con una caída de producción de 55% en marzo, en gran parte por problemas de suministro de partes y disrupciones logísticas. Ese tipo de caída no se explica solo por fábricas inundadas, se explica por la combinación de energía restringida, proveedores detenidos, transporte interrumpido y falta de inventarios suficientes para sostener producción continua. A partir de ahí, el efecto se propagó hacia el exterior. Empresas en Norteamérica, Europa y Asia enfrentaron faltantes o retrasos de componentes japoneses, sobre todo en rubros donde existían pocos proveedores alternativos con especificaciones equivalentes. La investigación académica sobre disrupciones de cadenas de suministro vinculadas al 11 de marzo ha estimado pérdidas de producción agregada medibles a escala país por esta transmisión de shocks, subrayando que el daño económico no fue solo local.
viajó con las interdependencias industriales. Más allá de producción y logística, el desastre alteró el consumo y la confianza. El Banco de Japón, en comunicaciones de abril de 2011, describió caídas en ventas minoristas y cambios de comportamiento, influidos por la conmoción, por horarios reducidos y por restricciones energéticas. En términos macro, esto significó una contracción momentánea de la demanda en varios rubros, incluso en regiones no inundadas, mientras se reorganizaban prioridades familiares y empresariales. El costo económico total, por su parte, se convirtió en una cifra de referencia mundial. La estimación del Banco Mundial, de hasta 235.000 millones de dólares, no solo resumía reconstrucción física, incluía interrupciones productivas, pérdidas de activos y los gastos asociados a rehabilitar vivienda, infraestructura y servicios en un territorio extenso. La Agencia de Reconstrucción de Japón retomó esa estimación como parte de su síntesis institucional del evento, vinculándola con los cálculos de daño directo del Cabinet Office. Al finalizar las primeras semanas, la economía japonesa ya mostraba una imagen clara de doble daño. Por un lado, el daño visible: ciudades y puertos arrasados, infraestructura costera destruida, zonas industriales anegadas. Por otro, el daño sistémico: electricidad limitada, transporte con cuellos de botella, cadenas de suministro cortadas y una reorganización masiva de prioridades públicas y privadas. Fukushima Daiichi: pérdida de energía, pérdida de refrigeración, explosiones de hidrógeno y evacuaciones. En la tarde del 11 de marzo de 2011, la crisis japonesa incorporó un componente adicional que cambió el alcance de la emergencia: el accidente en la central nuclear Fukushima Daiichi en la prefectura de Fukushima, sobre la costa del Pacífico. Allí, el terremoto y el tsunami no actuaron como impactos aislados, sino como una secuencia que fue removiendo uno por uno los elementos que sostienen la seguridad operativa de un reactor. Primero, la estabilidad de la red eléctrica externa, luego la alimentación de emergencia y finalmente la capacidad de extraer el calor residual que permanece incluso después de un apagado automático. Fukushima Daiichi era un complejo con 6 reactores de agua en ebullición. Al momento del sismo, los reactores 1, 2 y 3 estaban operando. Los reactores 4, 5 y 6 se encontraban detenidos por mantenimiento o recarga. Cuando la sacudida llegó, los sistemas de protección actuaron y los reactores en operación se apagaron automáticamente. Ese paso fue importante, pero no resolvía el problema central. Un reactor apagado sigue generando calor por decaimiento radiactivo, y ese calor debe retirarse de manera continua para mantener el combustible cubierto y estable. El terremoto, además, afectó el suministro eléctrico externo y la planta perdió la energía proveniente de la red. En condiciones diseñadas, esa situación se compensa mediante generadores diésel de emergencia y baterías que permiten sostener bombas, válvulas, instrumentación y sistemas de refrigeración durante el tiempo necesario. En el primer tramo posterior al terremoto, Fukushima Daiichi entró en ese modo de emergencia, sin conexión a la red, pero con capacidad de alimentación interna suficiente para mantener funciones esenciales. Sin embargo, el evento decisivo llegó menos de una hora después. Aproximadamente 50 minutos tras el sismo, el tsunami alcanzó el sitio. La ola superó las defensas costeras de la central e inundó áreas críticas. En la práctica, el agua no solo dañó equipos por impacto directo, inutilizó tableros eléctricos, dejó fuera de servicio generadores diésel ubicados en sectores vulnerables y afectó componentes asociados al sumidero de calor hacia el océano, como bombas y tomas de agua de mar. Esa combinación empujó a la instalación hacia un escenario extremadamente difícil: pérdida amplia de corriente alterna y, con el paso del tiempo, degradación de la corriente continua a medida que las baterías se agotaban o quedaban comprometidas. Sin energía estable, incluso sistemas que podrían operar con vapor o con mecanismos pasivos se vuelven inciertos porque dependen de válvulas, controles, monitoreo y, en última instancia, de una infraestructura mínima para sostener decisiones operativas informadas. A partir de ese punto, el problema técnico se volvió el mismo en esencia para los reactores afectados, aunque con diferencias de ritmo: retirar calor residual en condiciones de presión y temperatura elevadas, con recursos limitados y con instrumentación parcial.
Cuando el calor no se extrae, la temperatura del núcleo sube, el agua hierve con mayor intensidad y el nivel puede descender. Si el combustible queda expuesto parcial o totalmente, el revestimiento de circonio puede reaccionar con vapor de agua y producir hidrógeno. Esa producción de hidrógeno es un indicador de condiciones severas. Señala que el material del núcleo está alcanzando temperaturas en las que se vuelve probable el daño del combustible y a la vez genera un gas inflamable que puede acumularse en espacios del edificio del reactor si se libera desde la contención. En las horas críticas, los operadores intentaron sostener la refrigeración con los sistemas disponibles y al mismo tiempo lidiaron con el aumento de presión. La reducción de presión puede ser necesaria para permitir inyección de agua desde fuentes externas o para evitar condiciones que comprometan la integridad de la contención, pero en un accidente real esa decisión no es neutra. Liberar presión mediante venteo puede implicar liberaciones controladas al exterior y requiere energía, válvulas operables y coordinación. En un sitio golpeado por un tsunami, con accesos dañados, radiación variable y equipos inutilizados por inundación, la respuesta se apoya con frecuencia en soluciones de contingencia. Bombas móviles, camiones de bomberos, líneas improvisadas, fuentes de agua alternativas y personal trabajando con información incompleta. Mientras dentro del sitio se intentaba recuperar capacidad de refrigeración e inyección, fuera de la planta se abrió el frente de protección civil. Las evacuaciones se ampliaron de manera escalonada y rápida a medida que crecía la incertidumbre sobre el estado de los reactores. El 11 de marzo se ordenó evacuar en un radio inicial de 3 kilómetros y se pidió a la población permanecer en interiores hasta 10 kilómetros. Al día siguiente, 12 de marzo, la zona de evacuación se extendió a 10 kilómetros y luego se amplió a 20 kilómetros. Estas decisiones se tomaron bajo presión logística porque la región ya estaba devastada por el tsunami. Carreteras dañadas, combustible restringido, refugios saturados y hospitales operando con dificultades. Evacuar en ese contexto no solo era mover gente, era trasladar a personas mayores, pacientes y comunidades enteras en un territorio que todavía estaba respondiendo al desastre costero, con el deterioro de las condiciones en los reactores 1, 2 y 3. Comenzaron a producirse eventos visibles que intensificaron la crisis. Explosiones de hidrógeno en edificios de reactores fuera de la contención primaria que dañaron estructuras y complicaron tareas de respuesta. El 12 de marzo se registró una explosión de hidrógeno en el edificio de la Unidad 1. El 14 de marzo ocurrió otra explosión en el edificio de la Unidad 3. Y el 15 de marzo se produjo un evento explosivo en el edificio de la Unidad 4, aunque ese reactor se encontraba detenido. Ese episodio se asoció a acumulación de hidrógeno en el edificio, un fenómeno que mostró cómo el hidrógeno podía desplazarse o generarse en condiciones inesperadas cuando la planta no tenía su configuración normal de ventilación y control. Más allá del impacto mediático, estas explosiones tuvieron efectos operativos concretos, dañaron equipos, bloquearon accesos, obligaron a reubicar personal y elevaron temporalmente la complejidad de mantener intervenciones continuas. El resultado técnico de esa secuencia, consolidado posteriormente por evaluaciones institucionales, fue que los reactores 1, 2 y 3 sufrieron daño severo del combustible, con fusión parcial o extensa del núcleo debido a la pérdida sostenida de refrigeración y a la dificultad de mantener inyección estable en un entorno de alta presión y energía limitada. Con el avance de la crisis, la respuesta dejó de orientarse a prevenir un accidente y pasó a estabilizar una instalación ya dañada, reduciendo al máximo nuevas liberaciones, manteniendo refrigeración por cualquier medio disponible y gestionando el agua utilizada, incluida, en momentos de emergencia, la inyección de agua de mar como medida de última instancia para impedir que la temperatura del combustible siguiera aumentando. Gestión de crisis y cooperación, coordinación interna, logística, apoyo internacional y control sostenido. En los días que siguieron al 11 de marzo, la respuesta japonesa tuvo que operar bajo una condición poco común incluso para un país habituado a desastres. Múltiples emergencias simultáneas, extendidas sobre un territorio amplio, con infraestructura crítica dañada y con un componente tecnológico en evolución en Fukushima Daiichi.
En ese contexto, la gestión de crisis se definió menos por un momento y más por la capacidad de sostener decisiones operativas durante semanas, con información incompleta y prioridades que cambiaban con rapidez. El desafío no fue solo rescatar, sino también distribuir, comunicar, registrar, proteger y restaurar funciones mínimas del Estado y de la vida diaria. Una primera característica fue el volumen del despliegue. Japón movilizó recursos civiles y militares a una escala inédita para la posguerra. Un análisis del Stimson Center, basado en información pública del período, señaló que el primer ministro Naoto Kan ordenó el 13 de marzo la movilización de 100.000 efectivos de las fuerzas de autodefensa, con decenas de miles desplegados en pocos días para búsqueda, rescate, transporte y distribución de suministros. Ese despliegue no fue un bloque uniforme. Fue una combinación de unidades terrestres, marítimas y aéreas que se adaptaron a un mapa que cambiaba. Algunos municipios estaban aislados por escombros y cortes de carretera. Otros eran accesibles por helicóptero o por mar. Y en muchos casos la prioridad pasó de rescate inmediato a apoyo logístico sostenido para albergues y hospitales. La coordinación con fuerzas policiales y servicios locales fue el segundo pilar. Las tareas policiales se multiplicaron. Control del tránsito en ciudades con semáforos fuera de servicio, seguridad en zonas evacuadas, apoyo a evacuaciones, búsqueda de desaparecidos, identificación de víctimas y restablecimiento de trámites esenciales. El propio informe en inglés de la Agencia Nacional de Policía, al revisar la respuesta años después, describió que la policía llegó a despachar hasta aproximadamente 4.800 agentes por día, y acumuló alrededor de 1.420.000 efectivos a lo largo de sus actividades vinculadas al desastre, lo que ilustra la escala sostenida de la operación. Desde el punto de vista logístico, la primera necesidad fue reconstruir rutas antes que ciudades. Con puertos dañados, tramos de costa devastados y zonas urbanas anegadas, el abastecimiento dependía de reabrir corredores viales, asegurar puntos de entrada por aire y crear circuitos de distribución hacia municipios que, en algunos casos, no podían recibir camiones por varios días. La evaluación de la Comisión Europea sobre la respuesta del Mecanismo de Protección Civil destacó que, inmediatamente después del desastre, 5,57 millones de hogares quedaron sin electricidad y alrededor de 600.000 sin agua en Tohoku y otras regiones, lo que explicaba por qué el abastecimiento no era complementario. Era esencial para sostener albergues, hospitales y servicios básicos. En términos humanos, esa misma evaluación señalaba que el día posterior al terremoto se estimó que alrededor de 700.000 personas estaban sin hogar y que se establecieron miles de refugios de emergencia, un escenario que obligó a administrar la asistencia como una operación de gran escala más que como una suma de respuestas locales. Dentro de ese esquema, la reapertura progresiva de nodos logísticos fue determinante. El aeropuerto de Sendai, inundado y cubierto de barro y escombros, representaba un cuello de botella porque era una puerta natural de entrada a la región. En abril, la reapertura parcial permitió sostener un flujo más estable de ayuda y de operaciones. Informes periodísticos contemporáneos describieron el rol de personal estadounidense en tareas de limpieza y apoyo para restablecer operaciones, y fuentes de referencia sobre el aeropuerto sitúan el reinicio de tráfico comercial limitado el 13 de abril de 2011, tras un mes de suspensión salvo vuelos humanitarios. La relevancia práctica de ese hito no estuvo en volver a volar por sí mismo, sino en recuperar una plataforma para carga ligera, transporte de personal, evacuaciones médicas y conexión con el resto del país cuando las rutas terrestres todavía estaban bajo presión. La cooperación internacional se articuló en general como apoyo a una respuesta principalmente japonesa. Entre las intervenciones más visibles se encontró Operation Tomodachi, una operación de apoyo humanitario de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en coordinación con autoridades japonesas. Un informe del Congressional Research Service subrayó que el contexto era singular porque Estados Unidos tenía decenas de miles de efectivos estacionados en Japón, con recursos cercanos y entrenamiento conjunto frecuente con las JSDF, lo que facilitó una respuesta rápida en transporte aéreo y marítimo, distribución de suministros y apoyo a operaciones en el terreno.
Análisis contemporáneos también destacaron que la operación creció rápidamente en escala y que se integró en la triple crisis del terremoto, el tsunami y Fukushima, con tareas que fueron desde logística y transporte hasta soporte de capacidades específicas. En la práctica, ese tipo de cooperación funciona mejor cuando existe interoperabilidad previa, protocolos, comunicaciones y hábitos compartidos por ejercicios anteriores. El 11 de marzo fue un caso en el que esa preparación interinstitucional redujo fricción en momentos críticos. Otra dimensión esencial fue la gestión de información y riesgo en tiempo real, especialmente por Fukushima. A diferencia de un desastre puramente natural, la emergencia nuclear obligó a sostener monitoreo radiológico, definir perímetros, comunicar instrucciones de protección y coordinar medidas de salud pública en un entorno donde la población ya estaba traumatizada por la inundación y por pérdidas familiares. La gestión de crisis tuvo que evitar dos fallas a la vez: minimizar riesgos reales y, al mismo tiempo, contener el daño social que puede causar la confusión o los mensajes contradictorios. En un contexto de comunicaciones intermitentes y de alta demanda, la claridad operativa se convirtió en un recurso tan importante como el combustible o el agua potable. La respuesta también dependió de actores no estatales: municipalidades, organizaciones comunitarias, voluntariado, sector privado y redes de abastecimiento. El problema no era tener cosas, sino moverlas y asignarlas bien. Alimentos listos para consumir, agua embotellada, mantas, querosene para calefacción, baterías, radios, medicamentos y suministros médicos eran críticos, pero su utilidad caía si quedaban en el lugar equivocado o llegaban demasiado tarde. La coordinación con empresas para reactivar rutas, reponer combustible, restaurar comunicaciones y restablecer cadenas de distribución fue parte del esfuerzo de estabilización. Con frecuencia, la primera semana se concentró en supervivencia y acceso. Las semanas siguientes, en regularidad, que los refugios no quedaran sin suministros, que la basura y aguas residuales pudieran manejarse, que la atención de salud y la atención a personas mayores funcionaran de manera sostenida. Reconstrucción y reordenamiento territorial, vivienda, diques, relocalización y una nueva geografía del riesgo. Cuando las operaciones de rescate empezaron a estabilizarse y el país pasó del impacto inmediato a la continuidad, la reconstrucción en Tohoku se enfrentó a un dilema que era técnico y al mismo tiempo profundamente territorial. No se trataba solo de reparar lo destruido, sino de decidir dónde y cómo debía volver a existir la vida cotidiana en una costa que había demostrado ser vulnerable a un megatsunami. La magnitud del desastre obligó a diseñar un marco legal e institucional específico, porque las herramientas habituales de reparación de daños y obras públicas no alcanzaban para una catástrofe que había alterado de manera simultánea viviendas, infraestructura, economía local y patrones de asentamiento. En ese contexto, Japón estableció principios y estructuras para guiar la reconstrucción. El Acta de Reconstrucción en reconocimiento al terremoto del 2011 reconoció explícitamente el carácter compuesto del desastre y fijó las bases para una reconstrucción rápida y coordinada, incluyendo lineamientos, recursos y la creación de un sistema institucional dedicado a esa tarea. A partir de ese marco, el gobierno creó en 2012 la Reconstruction Agency, concebida como el organismo principal encargado de conducir y coordinar el proceso de reconstrucción, con un horizonte de reconstrucción planteado en fases y con un periodo definido para sostener políticas y presupuestos en el tiempo. La reconstrucción, sin embargo, no se parecía a una obra pública tradicional. Primero, porque el daño no era solo edificio caído. En muchos municipios costeros, el tsunami había borrado manzanas completas, arrastrado puertos y alterado el suelo con depósitos de sedimentos, escombros y salinidad. Segundo, porque la costa no era uniforme. Había bahías que amplificaban la ola y planicies donde el agua había penetrado kilómetros. Y tercero, porque las comunidades tenían identidades ligadas al borde costero que no podían simplemente trasladarse tierra adentro sin un impacto social y económico enorme. La reconstrucción, por lo tanto, se convirtió en un proceso de reordenamiento, redefinir zonas residenciales, elevar terrenos, reconstruir defensas, crear rutas de evacuación y, al mismo tiempo, sostener la continuidad de la vida comunitaria.
Durante los primeros meses, la prioridad habitacional fue doble: sostener a cientos de miles de personas evacuadas y, a la vez, planificar soluciones temporales que no se transformaran en permanentes por inercia. El número de evacuados alcanzó alrededor de 470.000 en el pico inicial, según Síntesis Institucional Japonesa de la Reconstrucción, y la transición hacia viviendas temporales y luego permanentes se volvió una política central. Con el paso de los años, la misma síntesis oficial de la Reconstruction Agency registró el descenso progresivo de evacuados y la persistencia de algunos miles en condiciones temporales aún más de una década después, reflejando que la reconstrucción no era un evento, sino una trayectoria larga, marcada por decisiones de suelo, obras complejas y, en Fukushima, por zonas de evacuación condicionadas por la emergencia nuclear. En el frente estrictamente territorial, el eje más visible fue la combinación de defensas costeras y cambios de uso del suelo. Tras el 11 de marzo, Japón no apostó a una única solución. En diferentes localidades se aplicaron estrategias combinadas: reconstrucción o aumento de muros y diques, elevación de terrenos mediante rellenos, reconfiguración de barrios y relocalización de áreas residenciales hacia zonas más altas, especialmente donde el relieve lo permitía. En materiales institucionales recientes orientados a mostrar las lecciones y avances del proceso, la Reconstruction Agency describe esa lógica como un conjunto: no solo construir diques, sino también elevar tierras, trasladar viviendas a cotas mayores y desarrollar rutas de evacuación, reforzando a la vez educación y simulacros. Ese enfoque combinado respondía a una lección dura del tsunami. Las defensas costeras podían reducir riesgos frente a escenarios previstos, pero no debían ser el único soporte de seguridad. Una compilación técnica temprana sobre el desastre recogió recomendaciones en esa dirección, enfatizando que las contramedidas debían concentrarse en cómo evacuar y no depender exclusivamente de la protección costera, además de ajustar rutas de evacuación para que niños y personas mayores pudieran evacuar sin obstáculos y promover estructuras para evacuación vertical en lugares sin terreno alto cercano. La reconstrucción, en ese sentido, incorporó una idea clave: incluso con muros más altos y obras más robustas, la seguridad final en un megatsunami seguía dependiendo de la evacuación rápida y de la accesibilidad real a zonas seguras. La relocalización hacia terreno elevado fue probablemente la decisión más sensible. En pueblos pequeños, trasladar la zona residencial significaba modificar la relación cotidiana con el mar: la vista, la distancia a puertos, el acceso a comercios, escuelas y servicios. Además, el traslado no era solo mudar casas. Implicaba comprar o expropiar terrenos, urbanizar nuevas áreas, construir calles, redes de agua y alcantarillado, instalaciones eléctricas y conectividad. En varias localidades, los puertos y zonas de trabajo siguieron en la costa, mientras las residencias se movieron a cotas mayores, generando una nueva geografía diaria de desplazamientos. Donde el relieve no ofrecía colinas cercanas, la alternativa fue elevar el terreno con rellenos y reorganizar el trazado urbano para separar mejor las áreas de riesgo de las áreas residenciales permanentes, además de asegurar vías de salida claras. El componente de vivienda temporal y su transición a vivienda permanente también implicó un aprendizaje social. La experiencia japonesa previa ya había mostrado que el diseño de soluciones habitacionales después de un desastre no solo debe resolver techo y abrigo, sino también preservar comunidad y acceso a redes de apoyo. En el caso de 2011, esa dimensión se volvió más evidente por la escala. Muchas personas mayores, familias fragmentadas por la evacuación y comunidades costeras con fuertes vínculos internos. Por eso, una parte de la reconstrucción se enfocó en cómo rearmar la vida comunitaria: ubicación de viviendas permanentes, diseño de barrios, transporte hacia servicios y medidas de apoyo social para reducir el aislamiento. La reconstrucción de infraestructura siguió un principio práctico: restablecer primero lo esencial y luego mejorar. Carreteras, puentes, redes eléctricas y de agua y accesos a puertos debían volver a funcionar para que la región pudiera respirar económicamente. Pero, al mismo tiempo,
El objetivo no era reconstruir exactamente lo anterior, sino corregir vulnerabilidades, elevar instalaciones críticas, mejorar redundancias y asegurar que servicios como agua y energía pudieran sostenerse mejor ante cortes prolongados. En zonas inundables, se revisó la ubicación de equipos, se rediseñaron sistemas de drenaje y se reubicaron componentes vulnerables. En paralelo, se incrementó la señalización de rutas de evacuación y se reforzaron planes comunitarios, integrando los aprendizajes del evento de manera explícita. En Fukushima, la reconstrucción tuvo una complejidad adicional. El retorno de población y la reactivación territorial quedaron atados a decisiones sobre zonas de evacuación y a la descontaminación y rehabilitación, con ritmos muy distintos entre municipios. Esto generó una reconstrucción despareja. Algunos lugares avanzaron más rápido en vivienda e infraestructura, mientras otros mantuvieron restricciones y reconfiguraciones más profundas. La reconstrucción, por lo tanto, no fue homogénea ni lineal, y ese rasgo explica por qué, aún con obras visibles y presupuestos sostenidos, el proceso se midió durante años en retornos graduales, cierres y aperturas de zonas y reconfiguración económica. Legado: cambios en ciencia, alerta temprana, normativa, energía y memoria social. Con el paso de los meses, el 11 de marzo dejó de ser una emergencia y pasó a ser un punto de referencia. No solo por la escala del daño, sino porque obligó a revisar supuestos que habían guiado la preparación japonesa durante décadas. ¿Qué magnitud máxima era razonable? ¿Qué altura de tsunami podía considerarse límite para el diseño? ¿Cuánto podía dependerse de barreras físicas costeras? ¿Y cuánta redundancia real debía existir en sistemas críticos cuando un desastre compuesto golpeaba al mismo tiempo energía, transporte y comunicaciones? El legado, por eso, no fue una única reforma, sino una reorganización de prioridades en varios niveles: científico, institucional, tecnológico y cultural. En el campo de la alerta temprana, el impacto fue directo. El terremoto confirmó el valor de los sistemas de aviso rápido para reducir riesgos en segundos críticos, pero el tsunami expuso una dificultad operativa. En los primeros minutos, cuando las estimaciones se construyen con información incompleta, un evento excepcional puede quedar subestimado. La respuesta institucional se plasmó en una revisión del lenguaje, el contenido y la lógica de emisión de las alertas. La propia JMA documentó que incorporó sugerencias y ajustes en febrero de 2012 y que introdujo un nuevo sistema de alertas de tsunami el 7 de marzo de 2013, orientado a comunicar de manera más robusta ante escenarios extremos, incluyendo expresiones que no dependieran únicamente de alturas numéricas que podían quedar cortas al inicio. En términos prácticos, el objetivo fue reducir el riesgo de interpretaciones optimistas frente a un aviso temprano, reforzar la idea de evacuación inmediata ante señales de gran tsunami, incluso si la primera cifra pronosticada no reflejaba todavía el máximo real. Ese cambio técnico se conectó con una conclusión que atravesó la reconstrucción: ninguna defensa física sustituye la evacuación. Tras 2011, el país reforzó diques en muchos tramos, elevó terrenos, reordenó barrios y, en localidades específicas, relocalizó zonas residenciales a cotas mayores, pero al mismo tiempo consolidó rutas de evacuación más visibles, puntos de evacuación vertical donde no existía altura cercana y una insistencia aún mayor en simulacros y educación pública. Ese enfoque fue coherente con las lecciones recopiladas por organismos internacionales y por el propio gobierno japonés. El 11 de marzo no invalidó la ingeniería, redefinió sus límites y la obligó a convivir con un rango de incertidumbre mayor. En el plano institucional, el desastre aceleró una arquitectura de reconstrucción y coordinación que tenía que sostenerse durante años. El Basic Act on Reconstruction in Response to the Great East Japan Earthquake, promulgado en 2011, reconoció formalmente que el país enfrentó una crisis nacional sin precedentes y un desastre compuesto, y definió principios, recursos y mecanismos para impulsar una reconstrucción suave y pronta, además de prever la creación de una agencia de reconstrucción. Esa agencia se estableció en febrero de 2012 como torre de control de la reconstrucción, coordinando políticas y presupuestos entre niveles de gobierno y sectores. El diseño por períodos también fue parte del legado.
El gobierno planteó un horizonte de reconstrucción de 10 años hasta el año fiscal 2020 y luego una etapa de revitalización y seguimiento, reflejando que el retorno a condiciones estables no era inmediato ni uniforme. En el terreno regulatorio y energético, Fukushima fue el catalizador más visible. Japón reformó su sistema de supervisión nuclear y estableció la Nuclear Regulation Authority el 19 de septiembre de 2012, con el objetivo explícito de recuperar confianza pública, reformar el régimen regulatorio y priorizar la seguridad. La existencia misma de una autoridad nueva expresó una lectura crítica del periodo previo. El país necesitaba estándares y procedimientos que incorporaran con más peso el riesgo de eventos extremos, especialmente inundaciones y pérdida prolongada de energía. En la práctica, esta reforma se tradujo en requisitos más estrictos para reinicios de reactores y en un debate político sostenido sobre el rol de la energía nuclear dentro de una estrategia, que también debía considerar seguridad energética y costos. Incluso en 2026, la discusión seguía atravesada por la credibilidad de las evaluaciones de riesgo, como muestran casos regulatorios donde el sistema detiene o reinicia revisiones ante dudas sobre integridad de datos, señal de un estándar más exigente y de una sensibilidad pública que no volvió al punto anterior a 2011. El legado de Fukushima también se convirtió en una gestión prolongada y altamente técnica. Desmantelar una central dañada no es una obra lineal, sino una secuencia de etapas con riesgos específicos. En documentos oficiales japoneses recientes sobre el roadmap de desmantelamiento, se registró, por ejemplo, que la remoción de combustible del pool de la Unidad 4 se completó en diciembre de 2014 y la de la Unidad 3 en febrero de 2021, y que la recuperación de escombros de combustible en la Unidad 2 comenzó como prueba el 10 de septiembre de 2024, presentado como un hito del plan de mediano y largo plazo. Estos hitos muestran que la cronología real del posaccidente se mide en años, porque cada fase implica robótica, blindajes, control radiológico, manejo de agua y residuos y decisiones sobre cómo reducir riesgos sin generar otros nuevos.